Muy bien, queremos tener un momento en la palabra del Señor, queremos conectarnos con la palabra de Dios y yo quiero que usted ahora pues tome un momento, un tiempo para leer, para escuchar lo que ahora vamos a ver. Y es que el domingo pasado nosotros iniciábamos una serie nueva que se llamó La Nueva Identidad. Y empezamos a hablar desde esa serie un poquito aprovechando la conversión del conocido apóstol Pablo, cuyo nombre era Shaul, o Saulo se llegó a latinizar su nombre. Y este Shaul, este Saulo, pues no entró por la puerta de las cosas de Dios de la mejor manera. Al contrario, entró con garrote y espada, entró a perseguir. Y lo que queremos examinar en estos domingos es cómo él es alguien que odia todo lo que Jesús representa, todo lo que el Evangelio representa. Porque queremos hacer una comparativa. El mundo está enemistado con Dios. Las personas allá afuera, si no están por Dios, están contra Dios y lo demuestran en sus hechos, aunque con palabras lo digan de otra forma. Pero Jesús dijo que el que no estaba con Él estaba en contra de Él, porque el mundo está enemistado con Dios. Y Pablo es el que representa esta enemistad y queremos ver en medio de su transformación qué lecciones nosotros podemos aprender, y por eso terminamos a esta serie La Nueva Identidad. Así que vimos ya un poquito del odio de Shaul, de Saulo, y ahora vamos a ver algo distinto. El tema de hoy se llama El Camino, y para que usted vaya cobrando sentido, o para que el tema vaya cobrando sentido y usted vaya cobrando familiaridad, vamos a leer la escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 1, el cual dice de la siguiente forma: Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No decimos amén a eso porque nosotros somos seguidores del Señor, ¿verdad? Entonces es como complicado. Así que acudió al sumo sacerdote, dice la escritura, y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, ahí que se encontraban allí en Damasco. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con el primer nombre que el grupo que siguió a Jesús tomó. Esta organización que nosotros representamos, Visión de Fe, se inició en octubre de 1986. Fue cuando Dios puso una visión en mis progenitores, mi papá Vladimiro y mi mamá Juani, y ellos empezaron a predicar una visión de fe, y ese nombre les definió en ese momento, y tenían una escritura, un llamado, porque las etiquetas nos ayudan a generar identidad. Por ejemplo, si yo le dijera a los chapines, sobre todo a los que tienen ya más de 5 años, si yo les dijera tierno, jugoso y crujiente, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Y nos da hambre, ¿verdad? Y así sabemos que hay ciertas etiquetas que generan una identidad, y este grupo empezó a ser conocido como el camino. El camino. La Biblia no nos dice por qué se le conoció como el camino, o tal vez pensamos que no lo dice porque yo creo que hay dos razones que son de mucho peso que podemos investigar.
La primera está en Juan capítulo 8, versículo 6, en donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres cosas que en Israel significaban mucho. La vida que está hablando aquí es la vida eterna. La verdad que está hablando aquí es la verdad absoluta. Y el camino que está hablando acá, pues eso es lo que queremos ver hoy. Porque todos los demás movimientos de la época de Jesús, movimientos rabínicos, tenemos que entender que no había un solo movimiento consensuado en Israel en tiempos de Jesús, sino que eran muchos movimientos. Así como vemos el cristianismo hoy en día, somos muchos movimientos, algunos aplauden, algunos no aplauden, algunos levantan las manos, algunos no. Los que nos echamos desodorante levantamos las manos con toda libertad. Algunos danzan, algunos otros no, algunos hablan en lenguas, algunos otros no, y es como un movimiento, bueno, algo similar ocurría en el Israel de Jesús del primer siglo. Pero había algo que era muy curioso, todos tenían una identidad. Por ejemplo, los saduceos se identificaban con lo político y con el poder financiero. Los fariseos, de donde vienen todos los rabinos, cuando usted oiga rabino, eso tiene su origen en el movimiento fariseo, eran muchos también, y todos trazaban sus enseñanzas a un rabino que justificaba su punto de inicio. Pero lo que él está diciendo acá es que él era Dios mismo, él era la verdad, él era la vida, y pone la palabra el camino en medio de esta situación. Y cuando él dice todo eso, le está diciendo que las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas en los salmos y en cada parte de la escritura, él era el conducto, la senda para que se cumplieran y para que se heredaran. La palabra camino en hebreo se dice derech. Y por supuesto que sí se puede utilizar para una senda que traslada del punto A al punto B, ¿verdad? Por ejemplo, el camino de la iglesia para muchos de nosotros de esta congregación incurre el atravesar la carretera interamericana. Ese es nuestro camino para venir acá, y seguramente muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, los que no viven en Lodecoy, pues en algún momento cursarán, incluso si es atravesar por una pasarela, atravesarán la carretera interamericana. Sí, en hebreo quiere decir derech, pero también tiene un significado que tenemos que aprender a conocer, y es que el Nuevo Testamento, más que cualquier otro escrito bíblico, está lleno de expresiones metafóricas que necesitamos interpretar y que necesitamos conocer para extraer la verdad del mismo. La palabra derech, o sea, el camino, hoy va a aprender un poquito de hebreo. Diga derech conmigo, derech, ahí está. El camino también significa las costumbres o un estilo específico de vida. Y a estas personas empezaron a llamarles el camino dentro de lo que significaba la fe de Israel del primer siglo, porque eran un poquito distintos de todos los demás. Cuando usted lee el libro de Hechos, incluso algunos otros grupos se referían a ellos como una secta, otro movimiento. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Todos estos del camino, todos estos que tenían las costumbres, ninguno de ellos era cristiano. Eso tenemos que aclararnos. Este es un movimiento judío de la fe de Israel del primer siglo. Algunos dicen, Pablo fue a perseguir a los cristianos. No había cristianos. Habían simple y sencillamente judíos que confesaban que Jesús
era el Señor, que Jesús era Dios, que Jesús era venido en carne y que Él era el Mesías. Pero es importante, para maximizar la comprensión, que conectemos que guardaban el sábado, que guardaban la dieta. Los primeros cristianos, si les llamamos así, los primeros cristianos eran todos judíos que guardaban toda la palabra del Señor. Esto es importante para que nosotros generemos una mejor comprensión de cuál era este camino. Este camino, entonces, hasta el capítulo 9, 10 quizás de Hechos, era un grupo de personas, todas, si eran hombres, se habían circuncidado a los 8 días, descansaban en sábado, iban a la sinagoga, iban a orar al templo. Algunos de ellos les costó quitarse la costumbre de ir a hacer sacrificios. Por eso es que hay alguien que tiene que escribir el libro de Hebreos y decir: señores, los sacrificios no van más. Pero todos ellos guardaban la dieta bíblica, en fin, todo lo que nosotros conocemos como las costumbres judías, que no son costumbres judías, sino es la palabra de Dios. Ellos lo guardaban todo. Eso para empezar a conectar un poquito las costumbres o el camino de cómo era este movimiento original. Unos 30 años después, ahora Saulo es una persona que pertenece al camino, y Saulo va a dar una aclaración de qué era este camino. Y yo quiero que nosotros veamos cuáles son las costumbres del pueblo original de Dios. Entonces vamos a adelantar la lectura a Hechos, en el capítulo 24, versículo 14. Ahora Pablo está preso, se le conoce como Saulo el Pequeño. Eso quiere decir Saulo el Pequeño. Y él ahora se está defendiendo. Hay un abogado, un abogado que los saduceos han contratado para acusarlo. Él está ante el gobernador, y esto es lo que él dice: pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, ellos son los saduceos que lo están persiguiendo. Dice: yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y conforme a los profetas. Este es el camino. Y Pablo define cómo 30 años después, más o menos, era el movimiento que seguía a Jesús, que había guardado las promesas del Señor. Y nos vamos a explicar un poquito mejor, porque le dice dos cosas. Primero, nosotros servimos a Dios. ¿Qué significa eso? Lo veíamos un poco la semana pasada. ¿Nosotros a quién servimos? ¿Qué es servir? Servir es mucho más que tener un privilegio el domingo en la iglesia. De hecho, deberíamos de diferenciarlo. Eso es tener el privilegio de estar aquí al frente predicándoles a cada uno de ustedes. Yo tengo el privilegio de hacer esto. Hay gente que tiene el privilegio de cantar, hay gente que tiene el privilegio de acomodar, hay gente que tiene el privilegio de desinfectar. Esto es un privilegio que por estar en la casa de Dios se requiere que lo hagamos. Cuando la palabra servir se usa en este momento, o como Pablo la está diciendo, es que Pablo está diciendo: yo he renunciado a todo lo que yo hacía. Yo he renunciado a mi agenda de vida personal por hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y hubo un día que yo estaba en mi casita, bien contento, bien tranquilo, bien explosivo como soy, y un tal Bernabé me llegó a visitar y me dijo: Dios te quiere usar. Y me agarró y me presentó y me empezó a llevar por todos lados. Y entonces yo empecé a vivir persecución, empecé a vivir el querer ser apedreado, empecé a vivir hambre, empecé a pasar sed, naufragué. O sea, mire,
esa fue la vida de Pablo. Él lo dice en varias de sus cartas, y en el libro de Hechos está narrado. Pero él lo que está diciendo es que yo solté mi agenda, la agenda que yo tenía, mi agenda personal, y la puse a los pies de Dios y le dije: ¿sabes qué, Señor? Estos son mis talentos. Y Pablo los tenía demasiado. Pablo era probablemente lo que hoy nosotros podríamos decir una persona con unos 3 doctorados en teología, por decir algo. Tenía 25 años de estar estudiando cuando él es llamado, más o menos. Pablo era un crack, como decimos ahora en nuestros tiempos, en la teología. Y él dice: ¿saben qué? Yo esto lo considero como pérdida. Hay una carta que dice: todo eso lo he dejado porque yo quiero hacer lo que mi Señor Jesús me está ordenando hacer. Eso, mis queridos hermanos, es servir a Dios. Yo no sé cómo eso pueda sonar en tu corazón, pero en medio de lo que haces hoy, que tú eres una persona que tiene una vida del siglo XXI, que claro, tenemos que trabajar, tenemos que educar a los hijos, tenemos que procurar un futuro mejor, pero en medio de todo eso yo te aseguro que Dios tiene muchos planes para tu vida que tú todavía no has conectado. En medio de todo lo que estás haciendo, aunque estés haciendo cosas buenas para Dios, Dios tiene un llamado para tu vida que todavía no estás desempeñando, y que evidenciará un vacío en tu corazón, porque Dios te lo está pidiendo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué, señores? Nosotros, los que ustedes llaman los del camino, los de esas costumbres, los de esa herencia, nosotros lo hemos dejado todo por servir a Dios. Y esto lo hemos visto en la lectura del libro de Hechos, como ellos los empiezan a perseguir a su casa y contentos se van de su casa. Yo no sé cómo estaría yo si un gobierno entra a sacarme de mi casa. ¿Cómo me ha costado mi casa a ustedes? Y que alguien entre a sacarme de mi casa porque soy un creyente en Jesús, que alguien me vitupere, que me humillen en las redes sociales. ¿Se imagina usted que lo humillaran a uno en las redes? Qué terrible. Pero esta gente lo ha dejado todo. Y no estoy queriendo decir que nosotros tenemos que buscar el sufrimiento por Cristo, pero sí estoy diciendo que muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a obedecer su voz. Y me denuncio a mí, primero que nada, porque me es tan difícil muchas veces soltar mi agenda, soltar lo que yo quiero hacer. Y Dios tiene un plan para que nosotros hagamos. Y la otra cosa que Él le dice a esta autoridad, le dice: ¿saben qué? Nosotros practicamos la ley y los profetas. Pablo está diciendo que los primeros creyentes en Jesús lo entendieron bien. La ley no pelea con la gracia. Eso es lo que nosotros practicamos. Primero que nada, aquel que piense que la ley pelea con la gracia malentendió todo el mensaje. Lo malentendió. Eso está diciendo Pablo. Nosotros practicamos la ley y los profetas. Esa es nuestra costumbre. Y esto realmente es algo que impacta. ¿Por qué? Porque todos los demás grupos de Israel están diciendo, ¿saben qué están diciendo? La ley se practica como nosotros decimos. Por ejemplo, los saduceos. En principio los saduceos llegaban y decían: nosotros no practicamos los profetas, nosotros solo creemos en la ley. Los primeros 5 libros de Moisés. Ese era el mensaje de los fariseos. El mensaje de los saduceos, perdón. El mensaje de los fariseos era: nosotros sí, todos los libros, pero ¿sabe qué? A todo eso hay que agregarle todo el bagaje de lo que nos han enseñado las costumbres de nuestros ancianos. Y entonces ellos practicaban muchos mandamientos de hombres. Le pongo un ejemplo. Eso es muy claro en el Evangelio. Un fariseo decía que
Si usted no se lavaba las manos al levantar, era pecado o era una desconexión con Dios. Entonces ellos tenían la costumbre de hacer una oración y luego se echaban agüita por acá, agüita por allá 3 veces y decían que eso los purificaba. Eso es un mandamiento de hombre. Y así, este es un ejemplo, pero hay muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, al día de hoy ellos no mezclan la leche o los lácteos con la carne. Y eso no está en la Biblia, pero sí lo toman ellos como un mandamiento. Entonces, estaban ellos por un lado, solo 5, y estaban aquellos que sí, pero ellos, los saduceos quitaban, los fariseos ponían de más. Y entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde aparece la figura de Jesús diciendo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Porque es Él quien hace la mejor interpretación de la ley. ¿Y por qué es Él el que hace la mejor interpretación de la ley? Porque Él es quien la escribió. Él fue quien se la dio a Moisés. Hay algunas personas al día de hoy que piensan que Jesús no tuvo nada que ver con la ley, pero el que tal piensa debe de tener 2 dioses, y eso es incorrecto. Solo hay un Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, ¿quién es? Cuando dice la ley de Cristo, es la ley que Cristo, Dios, le había dado a Moisés. La nueva identidad que ellos están entonces manejando se basa en la ley y en los profetas, pero de acuerdo a cómo el Señor Jesús la interpretó. ¿Y cómo le llamaron a eso? Los del camino. ¿Sabe cómo le llamaron? Le llamaron el Evangelio. La nueva identidad es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que más que una religión, que más que un nuevo mover, es que los discípulos iban a guardar la palabra del Señor, la ley y los profetas, como Cristo se los había enseñado. Hoy en día, muchos predican que hay estos que sí y estos que no. Los que tal hacen van en contra de lo que Jesús enseñó. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y también en Mateo 5 dice que Él dice: no he venido a abolir, he venido a llenar. Y cualquiera, dice, que enseñe el más pequeño de los mandamientos que no se debe hacer, Jesús dijo eso, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Yo no sé qué quiere decir ser muy pequeño en el reino de los cielos, pero ese título yo no lo quiero. Yo no quiero que me llamen muy pequeño en el reino de los cielos. Tampoco quiero que me digan el crack, no. Pero no le estoy tirando, porque tenemos que conectarlo. La salvación no es por guardar ningún mandamiento. La salvación es una obra de gracia que Jesús ha hecho por nosotros. Eso sí, para que podamos habitar y cumplir su palabra. Y esta es la nueva identidad. Pablo, Saulo de Tarso, el camino, esta gente lo que están diciendo, ya Pablo al final de su ministerio, pero esta gente también están diciendo: hay un evangelio, y el evangelio lo que nos trata de explicar es que Dios tomó la forma de hombre, estuvo entre nosotros, porque no había manera de que fuéramos salvos, porque no había manera de que heredáramos las promesas, porque no había manera de que heredáramos la vida eterna si Él no lo hubiera hecho. Por supuesto que Él lo estuvo evaluando, Él lo estuvo viendo y Él llegó a la conclusión. Eso está escrito. Lo que pasa es que hay que profundizar un poquito, y si usted quiere profundizar un poquito sobre lo que estoy tratando de comunicar esta mañana, no sé si estoy haciendo un buen trabajo o no, pero si usted quiere profundizar un poquito sobre ello,
yo le invito a ver la serie de estudios de Gálatas que hemos colgado en youtube.com/Visión de Fe Misco. Ahí está mejor explicado y usted va a poderlo ver mejor. Pero lo que estoy tratando de decir esta mañana es que lo que esta gente pensaba era que Dios había tenido que tomar la forma de hombre, había caminado, ellos habían visto a Dios, habían visto el cuerpo de Dios, habían comido con Dios, habían dormido con Dios, habían visto los milagros de Dios. Jesús no es un Jehová Junior, Jesús no es un ser independiente de Dios, Jesús es el Dios, Jesús es la manifestación más gloriosa de Dios. No hay algo más alto ni más grande, y yo me emociono con eso, discúlpeme. No hay algo como Jesús. Jesús es el top de los top. No hay algo en ningún lado que se compare a Jesús. Jesús lo es todo, hermanos. Él es nuestro Salvador. Él es el Dios que se despojó de lo que tenía que despojarse para venir a la tierra, tomar la forma de hombre y pagar el precio de nuestra vida eterna. Él es Dios y lo hizo por amor. Él es mi verdadero héroe. Y la Biblia, tenemos que empezar a profundizar, tenemos que entender las etiquetas, tenemos que entender los atributos, tenemos que entender cómo fue empaquetada la revelación. Así que el que diga que algo de la palabra de Dios está anulado, ya no va, miente. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo estoy aquí parado frente a usted con mucho respeto, extendiéndole el reto de que más que cristiano o evangélico o lo que sea, usted sea bíblico. Yo le estoy extendiendo esta mañana un reto, le estoy extendiendo a ustedes que nos sintonizan un reto. Más que cristiano, más que evangélico, más que cualquier etiqueta que nos podamos, más que de visión de fe, usted sea bíblico. Usted retorne a la Escritura. Que nuestra identidad esté en toda la Escritura, como nuestro gran maestro y Dios nos lo mostró. Y como Pablo hizo también en predicar. Por supuesto, a Pablo se le ha malentendido, porque hay hace algunos años, hace muchos años, jugando un partido de básquetbol en los 80, para que usted sepa cuántos años, nos robaron un partido. Yo sigo pensando que fue un robo, y cada vez que yo relataba esa historia decía: ahí hubo mano de mono. Para los que no son de Guatemala, mano de mono quiere decir trampa. Hubo trampa. A mí, al día de hoy, nadie me va a convencer, y si mis compañeros de equipo algún día llegan a ver esto, el Señor estuvo con nosotros y nos robaron. Hubo mano de mono. Bueno, a partir del siglo II empieza a haber mano de mono para separarnos de nuestras raíces bíblicas. Y cada vez, por eso tuvo que haber una reforma, pero la reforma se quedó corta, porque no regresó completamente a la fuente, no regresó. Qué terrible que yo esté diciendo esto, discúlpenme, pero tenemos que ser más bíblicos. Eso, mis queridos hermanos, es ser un creyente, es ser un creyente, y esta debiera ser nuestra identidad. La Biblia, de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis. El esfuerzo que estamos haciendo en esta iglesia, más que cualquier otra cosa, es tratar de interpretar qué fue lo que su santidad, el Mesías, el único que merece ser llamado su santidad, ningún otro humano merece ser llamado su santidad. No le va a decir su santidad a alguien, por favor. Su santidad es el Mesías Jesús, única y exclusivamente. ¿Qué fue lo que Él enseñó? Ese es nuestro esfuerzo, que le estamos entrando con todo el corazón y con poco de humildad, porque
no puedo decir que estoy orgulloso de la humildad que Dios me ha dado, ¿verdad? Eso no se puede decir. Pero que Dios nos guíe en ello. Esta mañana yo le desafío a usted. Necesitamos identificarnos con algo, por supuesto. Usted se identifica con su apellido, con su casa. Si cuando usted estudió en el colegio o en el colegio que usted estudia, aunque ahora es difícil, ¿verdad? Porque el estudio es desde Zoom, pero se identifican con el colegio y pelea uno por el colegio. Yo hasta me agarré a las trompadas por el colegio, pues, hermano. Ni siquiera me agarré a las trompadas nunca por una hermana, pero por el colegio sí me agarré a las trompadas. Y no porque yo quisiera, me agarraron a mí a trompadas, pero eso es otra historia. Porque estamos buscando una identidad. Yo estoy buscando una identidad para este grupo que Dios nos permite liderar, que sea una identidad basada en la Escritura. Ese es mi esfuerzo, porque eso quiero ser el legado que yo le deje a mis hijas, a mis hijos, el día que yo no esté. Que nos identificamos con la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Que el punto se desprenda de la palabra de Dios, que nuestra identidad, más que ser evangélico, más que ser cristiano, sea la palabra de Dios. Porque algunas veces ser cristiano o evangélico, como muchos lo son, no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios ha dicho, aunque digamos que sí. Y entonces tenemos que guardar eso. Y eso es lo que Pablo dijo. Miren, nuestra identidad es el servicio a Dios, nuestra agenda la votamos, y la ley y los profetas, como Jesús lo explicó. Y eso, mis queridos hermanos, se llama evangelio. Evangelio. Es el evangelio, por eso se le conoce como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la identidad de cómo vamos a vivir las promesas y los procedimientos que Él ya dijo. Yo quiero invitar a que cierre sus ojos por un momento. Y mientras usted cierra sus ojos, quiero invitarle a hacer una meditación. Usted que está en casa o donde sea que nos esté viendo, yo le quiero invitar a tomarse un tiempo sin interrupciones para hacer juntamente con nosotros esta misma meditación. Yo quiero que usted medite acerca de su vida. Acerca de su vida. Yo sé que muchos de nosotros, yo sé que todos de nosotros enfrentamos situaciones, problemas, circunstancias que nos hacen ponerle mucha atención a las situaciones, problemas o circunstancias que vivimos. A veces quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos exclusivamente sobre las cosas que ocurren alrededor de nosotros. Yo quisiera que usted hiciera una meditación en su vida y que usted evaluara su identidad, ¿de dónde viene? Porque solo hay una identidad eterna y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo. Yo le contaba que me agarré las trompadas por el colegio, pero tengo 20 años de no ir al colegio, porque es una parte de mi vida que se acabó. La familia es una buena identidad, pero no es eterna, porque la Escritura dice que todas las familias de la tierra cobran nombre en Jesús. Es decir, adquieren un renombre cuando conocen a Jesús. Yo no sé con qué se identifica usted o con quiénes se identifica usted, pero
Pero el llamado esta mañana es a identificarse con Jesús y la forma como Él interpretó los profetas y la ley, y eso se llama el Evangelio. Quiero llevarle a pensar cuál es la mejor forma de servir a Dios en su vida también. En el mundo tendremos aflicción. Claro, por supuesto, es muy corrido, es muy difícil. Vamos de aquí para allá, hacemos esto, se requiere, todo el mundo quiere algo de nosotros. En el mundo hay aflicción. Y ni siquiera me refiero a veces a los problemas, me refiero a que hay que llegar a cierta hora al trabajo, en la casa hay que cumplir, aquí hay que hacer esto. En el mundo tenemos aflicción, tenemos problemas, tenemos tristezas. El mundo es así, por supuesto, pero confíen ustedes en Dios, porque Él ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Si nosotros le servimos, si nosotros deponemos nuestra agenda para servir a Dios, yo no le prometo que usted se va a sentir bien. Ese no es el punto del mensaje. Yo no le prometo que usted se va a sentir mejor. Yo no le prometo que la vida sea más esto o más aquello. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted pone su agenda y vive para Dios, Dios se va a empezar a encargar de usted de una forma como usted nunca lo ha visto y lo ha vivido. Y este es el mensaje congruente de la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán agregadas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿quién lo va a suplir? Mi Dios. Cuando sea mi Dios, cuando sirvas, cuando Él sea mi Dios, no el Dios, no es Dios, es mi Dios. Cuando tú puedas tomar la certeza que es tu Dios, cuando depongas cada vez más el yo y lo pongas cada vez más a Él, Él suplirá. A veces el problema de la vida como la enfrentamos es que tenemos demasiado yo y muy poco Él. Yo quiero conducirte esta mañana a que tu identidad esté en Jesús. Que tu identidad esté en Jesús. Dile al Señor, porque ese es un proceso muy difícil. Pero para eso Él te dio el poder de la santidad, el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Para esto es que es el Espíritu Santo. Él te dio el poder para vivir en Él, para fluir con Él. Entonces, por un momento dile: Señor, ayúdame a servirte, ayúdame a vivir contigo, ayúdame a conectar tus planes, tus propósitos para mi vida. Ayúdame, Señor, a entender la lógica de Dios. Con sus ojos cerrados quiero que escuche la lógica de Dios. ¿Sabe cuál es la lógica de Dios? Él hace una promesa. Yo los voy a llevar a la tierra prometida, le dijo a Israel. Y cuando estuvieron cercados, montaña a la derecha, montaña a la izquierda, el mar enfrente y el ejército enemigo atrás, cuando no había lugar a donde irse, Dios dijo: ¿por qué oran? ¿Por qué se preocupan? Métanse al mar, yo voy a partir el mar. La lógica de Dios es que Él va a honrar su palabra. Él va a honrar su palabra. Esa es la lógica de Dios. Por eso cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, dame a tu hijo Isaac, un muchacho de unos 30 años más o menos, le dice: dame a tu hijo, sacrifícalo. Abraham dijo: ok, es la lógica de Dios, yo no me voy a ir con mi lógica. La lógica de Dios es: Él o lo va a resucitar o me va a dar otro, yo no sé qué va a hacer. Pero Abraham conectó la lógica de Dios y fue, y cuando estaba a punto de matar a su hijo, Dios le dijo: no lo mates.
Porque esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que Él va a hacer lo que tenga que hacer, sean milagros o sean cosas sobrenaturales o la vida normal, para cumplir su palabra. Ahora, no es una palabra que tú te imagines hoy por hoy. Él no va a cumplir un sueño que te dio. Él no va a cumplir lo que tú sentiste que Él te dijo, porque no se trata de eso. Hoy por hoy Él va a cumplir lo que está escrito. Por eso nos conviene tanto agarrar y cumplir lo que está escrito, porque eso es lo que va a cumplir, pero lo va a adaptar a tus circunstancias de hoy en día. Así te va a responder. Esa es la lógica de Dios. Y si Dios te dijo que vas a vivir, y si Dios te dijo que te iba a dar de comer, Él lo va a hacer, hermano. Y si Dios te dijo en la escritura que Él te iba a sanar, Él lo va a hacer. Porque es su lógica. Por eso nosotros no hablamos de que hay que creer en sus promesas, sino hablamos de que hay que exhibir sus promesas, exhibir sus palabras. Porque Él ya lo dijo, ya lo enseñó, ya lo prometió, y luego dejó cómo. Esos son los procedimientos. Yo ya me extendí, perdóneme. Oremos. Padre, bendito seas tú, Creador supremo. Bendito seas tú que lo creaste todo, que lo hiciste todo de cero, que trajiste orden al caos desde el principio, que a pesar del pecado te casaste, intentaste casarte con nosotros para darnos la vida eterna. Pero como tu palabra decía que no había adulterio, que el adulterio era malo, tú viniste y mataste al marido que teníamos, me refiero al pecado, con tu sacrificio en la cruz, para poderte desposar con nosotros. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a conectar tu palabra de una manera distinta y a entender que de pe a pa, todo lo que dice allí, todo lo que dice allí es por nuestro bien, y lo que tenemos que hacer es entenderlo primero que nada, es escudriñarlo. No tenemos el derecho de rechazar absolutamente nada, sino entenderlo, escudriñarlo y exhibirlo con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Si tú nos estás viendo y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, no estás aquí en la sala y nunca has recibido a Jesús, la salvación de Dios por medio de Jesús, hoy es el mejor día para hacerlo. Es el mejor día. Si tú sientes que eres tú, deberías de hacerlo con carácter de urgencia. Con carácter de urgencia. No porque ya no lo puedas hacer, sino porque te estás perdiendo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la vida. Hoy es el día en que tú puedes recibir a Jesús en tu corazón. Si no, nunca lo has hecho, yo quiero que tú digas conmigo: hoy es mi día. Hoy yo recibo a Jesús en mi corazón. Y que hagas esta oración con todo tu corazón. Que tú le puedas decir: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo quiero confesar públicamente que tú viniste, tomaste forma de hombre, te entregaste por mí, pero resucitaste. Yo quiero decir: Jesús es Dios resucitado. Lo quiero confesar, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que quiero confesar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, escríbenos. Si tú estás aquí en la sala y hiciste esta oración por primera vez, háblanos antes de irte. No te vayas sin hacernos llegar, porque ese es el primer paso, pero necesitas ser instruido. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, y que esta semana sea la mejor de nuestras vidas y podamos ir construyendo así de semana en semana, de gloria en gloria, en el nombre de Jesús.